En este video vamos a hablar de los registros akáshicos y vamos a hablar de un lugar bien especial de los registros, que es el lugar etérico donde están consignadas las memorias de nuestra alma. Vamos a hablar de la Akasha. Mi nombre es Tatiana Berrío, soy la creadora de la Montaña Casa de Medicina y quiero darte la bienvenida a este espacio, a este lugar, y quiero también hacerte una invitación. Si aún no te has suscrito a este canal, te invito a que te suscribas para que sigas viendo todo el contenido que tenemos aquí para ti y todo el contenido que viene para ti. Así que entonces vamos a iniciar hablando de la Akasha, de ese lugar etérico donde están consignadas las memorias de nuestra alma. Y para hablar de la Akasha, quiero contarte que cuando estaba en el proceso formativo como consultora de registros akáshicos, llegó a mí de manera intuitiva una pregunta, y es: ¿en qué lugar físico está ese lugar etérico de la Akasha? ¿Y por qué llegaba esa pregunta para mí? Y es súper importante que te explique y también te haga como un pequeño desglose de lo que ha sido mi tejido de la vida y cómo he llegado hasta estas comprensiones. Resulta que dentro de todos los procesos que me ha acompañado para formarme, para acompañar a otros y acompañar mis propios procesos, tuve la posibilidad, he tenido la posibilidad y sigo teniendo la posibilidad de conectarme con diversas formas de pensamiento ancestral a través de las tradiciones indígenas. Y resulta que para las tradiciones, para algunas tradiciones, es súper importante mirar la analogía de cada historia y de cada decisión en diferentes lugares y momentos de la vida. Por eso justamente llegaba a mí la pregunta de ¿en qué lugar físico está? ¿En qué lugar físico del cuerpo? ¿En qué lugar físico del hábitat? ¿Cierto? Esa era mi pregunta. Entonces empezó a llegar el recuerdo de las menciones que he escuchado dentro de las formas de compartir de las tradiciones. Entonces en esas menciones recuerdo claramente que dentro de la tradición se cuenta que hay un lugar físico que se gesta con nosotros cuando estamos en el vientre de la madre, que guarda todas las memorias de quienes venimos a ser en este plano físico, de quien venimos a ponernos como semilla humana en este plano tierra. Y ese lugar es la placenta. Por eso para mí es tan importante esa conexión con la placenta y todas esas rutas que podemos tener para conectarnos con la placenta. Entonces resulta que para las tradiciones también se dice en algunas de ellas que el ser que está por nacer, que se está gestando en el vientre de la madre, no se nombra sino hasta después del alumbramiento de la placenta. ¿Por qué? Porque justamente cuando se toma la placenta después de ser alumbrada, se empieza a hacer una lectura del árbol de la vida que está consignado allí en la placenta. Y en esa lectura del árbol de la vida se encuentra el nombre espiritual y físico de quien acaba de nacer. Y también se encuentran otros dos lugares que para mí son bien bellos y bien movilizadores. Y es a través de lo que pude conocer y que he podido conocer, por ejemplo, de la tradición muisca, se dice que la placenta trae consignada el canto y la danza de cada ser que acaba de llegar a la tierra. Y cuando hablan del canto y la danza, están hablando de el canto es la manera como pongo mi voz, como me abro al expresarme a través de la voz, al conectarme con el otro a través de la voz, del pensamiento y de la voz, cómo se teje el pensamiento y la voz, ¿cierto? Y la danza, cómo es nuestro movimiento en la sociedad, cómo me pongo ante los demás, cómo mi cuerpo se pone y se manifiesta ante los demás y ante la persona propia que soy. Entonces, cuando la tradición habla del canto y la danza, también está hablando de la misión y el propósito de vida que trajimos para esta encarnación, para esta vivencia en este plano físico. Entonces, una de las recomendaciones que hago, y lo vas a conocer y lo vas a ver en otros videos, y si conoces mi página vas a verlo allí también, y es que hago una invitación en plena presencia de materializar la placenta. ¿Para qué materializar la placenta? Justamente para tener de nuevo una conexión con ella. Porque quienes dejamos nuestra placenta dentro de las instituciones, pues no tenemos una conexión física con ella. Quienes sembraron su placenta, pues tienen esa conexión física en ese lugar de la tierra donde pudieron dejar su placenta.
pero quienes no, pues muchas veces tal vez nos quedamos como pensando y preguntándonos, entonces yo cómo hago para conectarme con mi placenta. Pues lo que podemos hacer es, así como yo me conecto con la divinidad, con esa forma de la divinidad en la que creo, de esa misma manera puedo conectarme con la placenta. Pero si yo necesito y quiero tener una manifestación física, puedo tejer la placenta. Y al tejerla puedo ponerle diferentes elementos y diferentes plantas que vayan trayendo las memorias reales de lo que la placenta tenía guardado y plasmado para mí. Entonces, hacemos la manifestación de la placenta de manera física y en esa manifestación de la placenta de manera física la llevamos a un lugar donde sea un lugar de conexión con nosotras mismas, y ahí en ese lugar de conexión podemos conectarnos con esas memorias intuitivas que traían la placenta para nosotros, que es una manera de conectarnos entonces con el Akasha, una manera de reconocer cuál es realmente la voz del ego y cuál es realmente la voz del alma, ¿cierto? Esas dos voces que tenemos ahí con nosotros todo el tiempo. Esto desde la visión de los registros akáshicos, ¿cierto? Tendremos otras visiones del ego, otras visiones del alma, pero desde los registros akáshicos lo miramos desde estas dos voces, la voz del ego y la voz del alma. Y cómo la voz del ego y la voz del alma son importantes ambas, porque resulta que la voz del ego, que muchas veces ha sido vista como el negativo, realmente no es que sea un lugar negativo, es un lugar que nos permite tener como estar seguros, ¿cierto? O sea, lo que hace el ego no es simplemente paralizarnos, es que nos recuerda que si nos movemos hacia ciertos lugares puede ser un lugar de peligro para nosotros. Pero cuando tenemos claridad de las dos voces podemos entender con mayor certeza si el ego nos está frenando y realmente no es lo que el alma quiere, o si el ego está equilibrando algo para que sencillamente no nos movamos por ese lugar, ¿cierto? Como que también es importante quitarle el juicio y el peso a la voz del ego, porque a veces pensamos que el ego solo nos enreda y no más, aunque sí, obviamente el ego nos enreda, pero no es el único lugar o no es la única misión que tiene el ego, por decirlo así, sino que el ego es un lugar de protección que tenemos todos los humanos, ¿cierto? Desde lo fisiológico entonces sería como el cerebro reptiliano que nos recuerda cuando estamos en peligro y se nos activa, por ejemplo, hormonas como el cortisol para poder llegar al momento de la huida y demás. Pero si habláramos desde el juicio diríamos que entonces el cortisol es malo, pero resulta que no, el cortisol es muy necesario para nuestro cuerpo, porque justo cuando nos levantamos nuestra bomba cardíaca necesita cortisol para poderse mover y poder que entonces todo el día tengamos a nuestra bomba cardíaca ahí participando con nosotros en esa danza que somos todos. Entonces, como que también para que le liberemos un poco de peso, porque cuando le liberamos un poco de peso deja de ser nuestro enemigo y se convierte entonces en el lugar de te puedo reconocer, ya te veo, y como te reconozco y te veo, sé que lo que quieres es protegerme, pero realmente yo lo que quiero es escuchar mi alma e ir a través de los mensajes de mi alma. ¿Listo? Entonces desde allí pues como tener eso bien claro y bien puntualizado también para nosotros, para que podamos con certeza movernos con nuestro canto y nuestra danza todo el tiempo en el caminar de la vida. Entonces, cuando reconocemos ese lugar etérico y reconocemos ese lugar físico, también hay algo bien importante y bien especial que les quiero compartir hoy, y es que la placenta entonces es nuestro primer lugar también de nutrición. Para muchas formas y visiones tradicionales se dice que es la primera teta. Entonces, si esa es nuestra primera teta, cuando nacemos y reptamos en el cuerpo de la madre, vamos hacia la segunda forma de nutrición, que son las montañas en el cuerpo tierra, ¿cierto? Entonces vamos a las montañas o los cerros, que es ese segundo lugar de la nutrición, que está aquí cerca de nuestro chakra del corazón. Y en ese lugar es donde también se guardan todas las memorias. De hecho, para la tradición, cuando estamos hablando de los cerros, de las mamas, estamos reconociendo allí también las memorias. Para la tradición, por ejemplo, los pezones que están en las mamas de
de cada ser que está dentro de la tierra, se dice que los pezones son la tierra más vieja, son el lugar donde están guardadas las memorias de cada uno de nuestros ancestros, ancestras, que se han puesto allí también para alimentarnos y para dejarnos esas memorias de alimentación de generación en generación. Entonces aquí tendríamos también ese lugar etérico, ¿cierto? Entonces es como que queremos conectarnos con nuestra kasha, también es conectarnos con el centro, con nuestro centro corazón, porque en nuestro centro corazón también nacen nuestros cerros y allí también se guardarán las memorias. Entonces, si lo vemos desde un lugar físico externo a nosotros, podríamos llevar esto a nombrarlo desde los cerros de la tierra hábitat, donde estamos todos, donde habitamos todos. Entonces encontraríamos los cerros y las montañas como esos lugares que guardan las memorias de todo lo que ha sido la tierra, de lo que ha sido la humanidad. Y para las tradiciones también hay algo bien importante y bien especial, y es que dentro de los cerros y de las montañas se guardan, por ejemplo, las abuelas piedras, que son las abuelas que han visto la historia completa de la humanidad. Son las que guardan por completo toda la historia de la humanidad. O sea que conectarnos con los cristales y las piedras también nos lleva a conectarnos de manera intuitiva con esas memorias profundas nuestras y de la humanidad. Entonces hay muchas maneras de conectarnos con el Akasha. No hay una sola manera de conectarnos con el Akasha. Pero quiero ya para ir finalizando hacerte también una invitación. Y es que cuando quieras abrir los canales y los portales de tu propio Akasha, cuando quieras abrir tus registros akáshicos, yo de manera personal y desde lo que he aprendido, te invito a hacer una meditación que tengo descrita en mi página web, y ahí podrás entender cómo conectarte para poder hacer las preguntas intuitivas que realmente tu alma te intuye hoy para lo que vives y habitas hoy como el ser que eres hoy, ¿cierto? Porque a veces tenemos el imaginario de que abrir los registros akáshicos solo es para conocer vidas pasadas, pero resulta que si yo logro conocer algo de esos registros de vidas y encarnaciones pasadas, es porque justamente eso me va a traer memorias para el hoy. Si no es así, entonces no serviría de nada. Entonces, por eso para mí es tan importante que cuando vayas a abrir los portales, este canal akáshico, logres hacer una meditación que te permita conectarte con lo intuitivo de tu alma, y a través de esa conexión lograr también entender qué es lo que necesitas como humano, como ser hoy para tu proceso y para poder habitarte en presencia, en absoluta presencia, qué es lo que necesitamos hoy para poder vivir, ¿cierto? Porque realmente si lo pensamos, lo único que realmente nos pertenece y tenemos es la presencia, y es del lugar donde nos desconectamos de manera también muy habitual. Así que para finalizar te dejo como la invitación de que te conectes en presencia contigo mismo, contigo misma, que te conectes en presencia con esa divinidad que hay dentro de ti, con ese gran yo soy, con todas las maneras de divinidad y formas existentes que tú tengas para conectarte con lo divino, con lo esencial. Entonces, así con esta invitación quiero también enviarte toda mi luz y todo el deseo hermoso de mi corazón para que te encuentres con esas memorias intuitivas de tu ser y puedas lograr también reconocer de manera intuitiva cuál es tu propósito y tu misión de vida. Quiero también de nuevo invitarte a que si no estás suscrito al canal te suscribas y podamos seguir creciendo como comunidad y seguir compartiendo esta información contigo, y que si esta información resonó contigo y quieres compartirla desde tu corazón, compártela, porque así muchos más podemos ir conociendo y podemos ir no solo escuchando del otro, sino recordando con la información que va llegando a nosotros quién realmente somos y cómo queremos ponernos ante nosotros mismos y ante los demás con esto que hoy tenemos para nosotros y para los demás. Te envío todas las bendiciones del mundo para ti, que todos los canales de abundancia, de prosperidad, de felicidad y de presencia se abran para ti en tu presente, en tu aquí, en tu ahora. Espero que nos veamos en otros espacios, que sigamos tejiendo estas historias que somos y que nos recordemos como
como seres que podemos tejernos en esta espiral hermosa de la vida. Gratitud por este encuentro y bendiciones para ti.